Bueno, lo primero, buenos días, ¿vale? Y gracias por acompañarnos hoy en este webinar que prometo que será breve e intentaré que sea ameno de inteligencia artificial para la empresa. Mi nombre es Pablo Soto. Perdona. Mi nombre es Pablo Soto. Aquí si queréis un poco cotillarme en LinkedIn, pues ya podéis. Soy el director de innovación y sobre todo inteligencia artificial en Vodafone España para administración pública y empresa. ¿Y por qué estamos hoy aquí? Pues sencillamente porque la inteligencia artificial va a ser una tecnología que suponga más de 100 billones de dólares de aquí al año 2030. Las Venture Capital, que son las empresas que invierten en tecnología, están incrementando su inversión en inteligencia artificial desde el 2020 en ritmo de 425%. El 80% de todo lo que se investiga en IA, y pensemos que cuando hablamos de inteligencia artificial no solamente existe la inteligencia artificial generativa, que es lo que está ahora de moda, sino que también existe la inteligencia artificial clásica, el machine learning y el deep learning, que lo veremos un poquito más adelante, pues aunque existen 4 tipos de inteligencias artificiales, por decirlo de algún modo, el 80% de lo que se dedica a investigación va a la parte de la IA generativa. Supondrá un 7% del Producto Global Bruto de aquí a 10 años y lo más importante de todo es que 2 de cada 3 puestos de trabajo en Estados Unidos y Europa van a verse afectados por la IA. Más allá de estas cifras que os estoy comentando, también me gustaría destacar que lo importante realmente de esta tecnología no es solo su potencial, sino también su tasa, digamos, de aceptación dentro de la sociedad. Para que os hagáis una idea, ChatGPT tardó 2 meses en llegar a los 100 millones de usuarios, ¿vale? Cuando TikTok, que había sido lo más rápido hasta el momento, tardó algo más de 11 meses. Y DeepSeek, por ejemplo, que es la inteligencia artificial generativa china, llegó a tener 100 millones de usuarios occidentales, es decir, no chinos, en menos de 20 días, ¿vale? A día de hoy, ChatGPT lo están utilizando casi 700 millones de personas. Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, la están utilizando con su app más de 400 millones de personas. Entonces, estadísticamente, nuestros compañeros de oficina la están utilizando, ¿no? Y yo creo que aquí es donde está realmente la clave y lo importante de todo esto, que viene un poco con la normativa y con el compliance y con que vivimos en la Comunidad Económica Europea. Cuando tú subes cosas a los modelos, esos modelos de repente utilizan tu información para educar al modelo y además esa información que tú subes se convierte en pública automáticamente, con lo cual estás incurriendo en penalizaciones de GDPR que pueden irse al 7% de facturación. Entonces, como responsable del departamento de IT, tienes dos opciones. O dejas que la gente lo utilice y te arriesgas a tener este tipo de sanciones, o lo cortas. ¿Qué ocurre si lo cortas? Que estás limitando la capacidad productiva y creativa de tu plantilla. ¿Cuál es la recomendación? Antes de cortar, busca una manera gobernada de poder entregar la inteligencia artificial generativa a tus empleados. Es decir, si tú estableces que vas a trabajar con los copilotos de Office 365 que hacen compliance con la normativa, pues en ese momento tú puedes decidir que no vas a dejar acceder a la web de ChatGPT, de Gemini, de DeepSeek o quien sea. Si tú por contra trabajas con el paquete ofimático de Google y tienes integrado en el paquete ofimático de Google Gemini, pues tú puedes de algún modo cortar el acceso a GPT, puedes acortar el acceso a DeepSeek, a Claude, al que tú consideres, ¿no? O sea, un poco el mensaje aquí es, esto lo usa todo el mundo y todo el mundo lo usa con buena fe porque aumenta su productividad, pero lo que es realmente importante no es solo que lo usen, sino que lo usen de manera responsable, porque muchas veces por desconocimiento, no por maldad, están incurriendo en prácticas que son arriesgadas para nuestras compañías, ¿vale? Yo creo que esto es un mensaje que me vais a escuchar repetir unas cuantas veces a lo largo de la charla de hoy, la parte de compliance con normativa, pero es que realmente es muy, muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos en el entorno de la Comunidad Económica Europea. ¿Y por qué estamos hoy aquí? ¿Cómo vamos a estructurar un poquito esta sesión? Pues como veis aquí, en principio vamos a hablar del estado del arte, qué es posible hacer hoy con la IA. Repito, no solo con la IA generativa y cuando veamos casos de uso veréis que muchos se mezclan IA más empírica y clásica con IA generativa o IA con otra parte de automatización de procesos o IA con otras tecnologías.
¿Cuál es el potencial que tiene la IA? Es decir, cómo creamos valor utilizando la inteligencia artificial y aquí ya en julio del 2025 no podemos pensar que la IA generativa son simplemente chatbots, ¿vale? Si estamos pensando en eso, vamos tarde. Otra vez, uso responsable, IA compliance y ética. Muy importante, como en todos los proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial, el uso de un dato bueno, de calidad, accesible, gobernado, lo veremos con detalle. Y por dónde empezamos y cómo empezamos, ¿vale? Al final dejaremos un pequeño hueco para preguntas e intentaré ajustarme el máximo posible a la agenda que tenemos acordada. Entonces, el estado del arte. ¿Cómo llegamos hasta la IA generativa? Esta slide normalmente digo que os la pongo por si alguna vez os toca jugar el fin de semana al Trivial, ¿no? No necesito que os la sepáis, pero vamos, básicamente las personas que veis en rojo, Bull, Zuset y Turing, se pueden considerar padres de la IA. En la siguiente slide veremos más, pero me paro en 1950 por un motivo específico, ¿no? En 1950 Alan Turing inventa el test de Turing, que es básicamente una prueba por la que para pasarla una máquina necesita simular el comportamiento de un humano. Vale, esto es en 1950. En la siguiente slide, como vais a ver ahora al final de todo, el test de Turing no fuimos capaces de superarlo, perdón, hasta 2014. ¿Vale? Pasaron 64 años desde que se inventó el test de Turing hasta que lo pasamos. ¿Por qué os digo esto y por qué hago especialmente hincapié en estos 64 años? Porque esta era la velocidad que tenía la tecnología hasta hace 10 años, 11 años. Es decir, tú inventabas una cosa y tardabas 64 años en superarla. A día de hoy, si entre los que estamos en este webinar inventásemos nuestro propio test de Turing, probablemente seríamos capaces de superarlo la semana que viene, en lugar de en 64 años. ¿Por qué os digo esto? Porque desde que empezó el tema de OpenAI GPT, que al final es la IA generativa más conocida, que fue a finales del 22, principios del 23, las limitaciones que tenían los modelos eran muy grandes. Ahora mismo ha sacado OpenAI el modelo de O3 y para que os hagáis una idea, O3 es capaz de sacar más de un 90 sobre 100 en cualquier examen de cualquier asignatura de cualquier posgrado de universidad americana. Este es el nivel de conocimiento que manejan los LLMs a día de hoy. Entonces, pensar en que si en un año y medio hemos pasado de que con dificultades nos pudiese responder unas preguntas frecuentes en un chat a que saque 90 en los exámenes de PhD de posgrado de universidad americana, pues esta es la velocidad actual de la tecnología. El mensaje de estas dos slides que acabo de compartir con vosotros es precisamente eso. Esto va muy rápido, es una ola a la que hay que subirse porque es una tecnología que ataca directamente a la cuenta de resultados de nuestras empresas y que además estamos utilizando todos. Entonces, yo lo que os recomiendo es que con prudencia, con compliance y siempre bien asesorados, empecemos a buscar casos de uso para que nuestras empresas empiecen a funcionar de una mejor manera. Dicho esto, y ya lo introduje hace un poco, evolución de la IA. Empezamos con la IA clásica o simbólica, pasamos a la parte del Machine Learning, que básicamente la parte de Machine Learning es yo te enseño a hacer una tarea y a medida que la voy repitiendo la voy haciendo mejor. Continuamos con la parte de Deep Learning, que Deep Learning es cuando aparece el concepto de las redes neuronales y esto significa que no solamente me especializo en hacer una tarea, sino que además con Deep Learning puedo empezar a hacer predicciones. Y como última evolución de todas estas IAs, pues está la parte de la IA generativa, ¿vale? Que son sistemas capaces de generar contenido original a través de cualquier tipo de input, ¿vale? Son multimodales. Me da lo mismo que me escribas un texto, que me des una imagen, que me des un vídeo. Yo puedo generar lo que me pidas con cualquier input, con cualquier prompt y te puedo entregar lo que me pidas, ¿vale? Un vídeo, una imagen, un texto, lo que se te ocurra. Incluso ahora, bueno, supongo que los que estáis aquí ya seréis curiosos y ya habréis probado cosas, desde que te hagan una infografía pero que te den el código para publicarla en tu web, desde que directamente te hagan una web, desde que a esa infografía le puedas poner un asistente para hacer preguntas y respuestas sobre IA y todo esto en lenguaje natural sin necesidad de programar ni una línea de código.
Entonces, esto es un poco el overview y la evolución de la IA en estos últimos años. ¿Y qué son los LLMs, ¿vale? Los Large Language Models, entre paréntesis GPT, porque parece que se ha quedado un poco con la marca, pero como os digo, hay muchos. GPT es el que está, es el de OpenAI y también el que está detrás del Copilot 365. Microsoft se gastó 50.000 millones de dólares en tener un acuerdo de colaboración con OpenAI, o sea que cuando uséis Copilot estáis usando GPT. Eso sí, el matiz es que desde que sale la última versión de GPT hasta que se integran en Copilot hay como 2 meses y medio, 3 de diferencia, con lo cual estáis con una versión como 2 o 3 meses más antigua que la última disponible. Pero luego tenéis Gemini de Google, tenéis DeepSeek, que es fuente abierta china, tenéis Mistral, que es fuente abierta francesa, tenéis Llama, que es el de Meta, el antiguo Facebook, tenéis Claude, tenéis un montón de LLMs, ¿vale? En esta slide veis una, digamos, una descripción muy académica de lo que es un LLM, pero a mí me gusta explicarlo de otra manera. Yo soy de Coruña, por si no lo habíais notado en el acento, y en la televisión de Galicia, en Navidades siempre ponían la misma película, que era Cortocircuito. Supongo que en muchas otras autonomías también la pondrían. Si no la habéis visto, básicamente Cortocircuito era un robot que lo único que hacía era coger libros, se los leía a toda velocidad, almacenaba todo el conocimiento de los libros y después las personas podían preguntarle cualquier cosa sobre esos libros y él era capaz de entregar una respuesta. Pues un LLM es exactamente lo mismo que Cortocircuito, solamente que en lugar de leer libros, lo que se hace es se le compra a una empresa americana por unos 450 millones de dólares todo el contenido de fuente libre que hay en Internet en una fecha determinada. Se le inyecta ese conocimiento al modelo y con eso se le entrena. Eso es básicamente lo que es un LLM, ¿vale? Después lo veremos también en la parte de privacidad del dato. Evidentemente, cuando algo es gratuito, nosotros somos el producto, ¿vale? Nosotros también somos parte de este entrenamiento posterior al preentrenamiento que veis en el punto 2 de esta slide. Entonces, yo creo que de esta manera más o menos a todos nos queda claro lo que es un LLM, un Large Language Model. Potencial de negocio y empezamos a hablar de temas ya mucho más interesantes. Esto era como una breve introducción teórica. Supongo que muchos habréis visto este meme por internet y yo lo que digo siempre es que, vale, esto lo vemos por internet, pero nosotros como gente que vive en Europa, como gente que tiene inquietudes y como gente que trabaja en el entorno empresarial, no debemos de dejar que pase, ¿vale? Es cierto que tenéis aquí a Estados Unidos con OpenAI, con Meta, China con DeepSeek y nosotros pues parece que en esto de la IA nuestra aportación va a ser que el tapón de la botella no se despegue de la botella. A ver, esto es muy, muy exagerado, en Internet todo se magnifica, pero sí que es cierto que las normas del juego con las que nosotros partimos no son las mismas y ya os lo he introducido en un par de ocasiones, es la parte sobre todo de normativa, tanto GDPR, ¿vale? Protección de datos, como la parte de AI Act, que es la normativa, la prenormativa europea que aterrizará en Europa en 2026 y probablemente aterrizará en España en 2027. Hablaremos con detalle de esto. ¿Qué es lo que digo yo de esta slide? Oye, es cierto que no vamos a poder hacer tantas cosas como nos gustaría, pero podemos seguir haciendo muchas cosas respetando las normas del juego. Entonces, con nuestras normas, intentemos utilizar la IA de manera responsable. Y aquí os dejo un poquito de logos. El vídeo lo voy a pausar porque es largo y después os compartiremos la presentación y es un vídeo en el que veis funcionar Gemini que, bueno, en modo multimodal, ¿no? Pero aquí lo que me gustaría destacar, porque supongo que todos sabéis que es GPT, que es DALL-E, que es Sora, porque al final es el paquete de GPT, tanto de texto como de voz como de vídeo. Entiendo que Gemini también lo conocéis, entiendo que Titan Miyama también lo conocéis, Midjourney para generar imágenes, DeepSeek, que es el modelo chino, y por último GitHub. Siempre me paro un poquito en GitHub porque normalmente en estas sesiones hay mucha gente que trabaja en departamentos de IT y os cuento mi experiencia con GitHub. GitHub lo he implementado en dos compañías, en la que estaba anteriormente y actualmente lo estoy implementando en Vodafone y básicamente GitHub es una herramienta que te ayuda a hacer código.
¿Por qué creo que GitHub es una herramienta interesante para los departamentos de IT? Porque los departamentos de IT por lo general están dedicados a la continuidad del negocio y eso supone que van apagando fuegos a la velocidad que pueden y a la que mejor consideran. Y hay ciertas tareas que deberían de hacerse que no suelen hacerse. La más clásica es el repositado. Pues si tú no te fías de GitHub para que te codifique, que te terminas fiando de GitHub, por lo menos utilízalo para que te reposite. Y ya solamente con que te reposite todos los parches que tienes que hacer a lo largo de los días, ya lo tienes más que amortizado. Pero vamos un poco más allá. Si tú coges la parte de GitHub Enterprise, que es un producto específico de GitHub, no tienes que utilizar el conocimiento que hay en Internet para programar, sino que tú puedes meterle tus propias guías de estilo y normas a la hora de codificar y programar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en los dos sitios donde lo he montado como dos unidades de trabajo diferentes. Gente multiperfil, multiedad, ¿vale? Unos utilizando GitHub Enterprise y otros sin utilizar GitHub Enterprise. De promedio, las mejoras de eficiencia entre el grupo que lo usa versus el que no la usa están entre el 17 y el 19%. Entonces, pensar si pudieses aumentar en un 17-19% la eficiencia de todos vuestros empleados de IT, si es un proyecto que podría ser interesante abordar o no. Simplemente lo dejo ahí. Otra cosa que estamos intentando hacer ahora es, en esta parte de Enterprise, enseñarle a traducir código legacy a código más actual, ¿vale? Esto es un problema que tenemos bastantes compañías, sobre todo las que venimos de fusiones y tenemos algún tipo de programa pues, que utiliza un lenguaje bastante antiguo y después tenemos un drama cuando alguien se tiene que jubilar porque nadie controla ese lenguaje. Bueno, pues estamos haciendo ahora un piloto para ver si somos capaces de hacer traducción de estos códigos legacy a códigos más actuales que cualquier persona que se incorpore a la compañía, aunque sea recién titulado, los pueda conocer y pueda trabajar sobre ellos. Con lo cual, ya os digo, el tema de GitHub puede ser muy interesante para departamentos de IT y además muy efectivo en términos de negocio. Dicho esto, ¿dónde podríamos utilizar la IA generativa en nuestras empresas y en el día a día? Pues aquí tenemos tres familias muy claras, que es mejorar la experiencia de nuestros clientes, aumentar la productividad y la creatividad de nuestros empleados y optimizar procesos de negocio. Aquí os voy a ir contando poco a poco cada uno de los escenarios, que evidentemente hay más, pero yo creo que estos son los más relevantes. Lo primero de todo, diferencia entre un chatbot y un asistente virtual o agente, ¿vale? Imaginaros que mi mano izquierda es un chatbot, que es lo más sencillo de todo, y mi mano derecha es un agente, que va aumentando el grado de complejidad. Y vamos a poner una tarea que sea muy sencilla de entender, sobre todo en estas fechas, que es solicitud de vacaciones. Imaginaros que yo lo que tengo montado es un chatbot y le digo, oye, ¿cuántos días de vacaciones me corresponden? Este chatbot va a un PDF o a un documento de cualquier tipo donde está la política de vacaciones de mi compañía y me dice, Pablo, como empleado de Vodafone te corresponden 25 días de vacaciones más el 24 de diciembre y el 31 de diciembre. Y le digo yo, ok, eso es un agente, es capaz de, o sea, un chatbot, eso es, va a un documento y lo lee, sin más, y te entrega una respuesta. Ejemplo de un agente sencillo. Oye, ¿cuántos días de vacaciones me quedan este año? Este agente ya no va a ese documento PDF porque en ese PDF solo le pone cuál es el ámbito general de vacaciones, sino que se conecta con mi aplicación de gestión de vacaciones y consulta en mi nombre mi saldo disponible y me dice, este año te quedan 23 días, Pablo. Genial. Siguiente grado de complejidad, nos vamos un poquito más a la derecha. Le digo, oye, la semana que viene me apetece irme de fin de semana largo, así que cógeme el jueves, el viernes y el lunes. El agente entiende mi mensaje, va a la aplicación de negocio de vacaciones y en lugar de solamente leer el saldo, ejecuta una acción que es pedirme jueves, viernes y lunes. Y me devuelve un mensaje de ya te he pedido las vacaciones, aquí tienes el justificante. Y ya el sumum de la complejidad, por decirlo de alguna manera, es cuando el agente ya también tiene lógica de negocio. Y os explico el caso. Imaginaros que yo normalmente me fuese de vacaciones entre la segunda quincena de agosto y la primera de septiembre y que históricamente yo pido mis vacaciones entre final de junio y principio de julio. Pues hoy, que es día 3,
el agente me diría, oye Pablo, veo que aún no has pedido las vacaciones. He estado consultando tu Planner y tu Outlook y en base a tu carga de trabajo te recomiendo que te vayas la segunda semana de septiembre de vacaciones. Yo le contesto OK y él va a la herramienta y me coge las vacaciones. Evidentemente, esto es un caso que no tiene ningún beneficio a nivel de negocio, o sea, el ROI de este caso es cero, nadie trabajaría en hacer un agente tan complejo como para analizar cuándo debo irme de vacaciones, ¿vale? Pero es un poco para que entendáis la diferencia entre un chatbot que simplemente lee un documento, un agente que hace una consulta a un sistema, un agente que interacciona con un sistema y un agente que en base a un histórico de datos y a un conocimiento previo te hace propuestas que encajan con tus necesidades, ¿vale? Luego en la parte de Process Optimization, al final de todo os cuento un caso de uso que tiene mucho más sentido que esto, pero yo creo que aquí sirve para que veáis la diferencia clara entre lo que es un chatbot y lo que es un agente. Después, en la parte de analítica de conversaciones, el caso más claro de uso que hay en empresa es todo lo que tiene que ver con la monitorización de llamadas entrantes, ya sean de clientes, de proveedores, da igual para el departamento que sea. Tú lo que puedes hacer ahora con inteligencia artificial es directamente estar analizando en tiempo real todas las llamadas que te entran, viendo el sentimiento, viendo si se está haciendo bien la ejecución de la tarea. Incluso en base a lo que se está escuchando y está recogiendo el sistema, darle consejos a la gente para que haga una mejor venta o una mejor solución de la incidencia o lo que corresponda, ¿vale? Toda esa parte de Conversational Analytics es muy potente, sobre todo en la gestión de comunicación con el cliente en tiempo real. Tanto en canal, o sea, en canal tiempo real como puede ser la voz, como en canal asíncrono como puede ser un correo, ¿vale? También puedes hacer lectura masiva de correos electrónicos extrayendo los datos principales y a partir de esos datos principales generar ficheros JSON para lanzarlos contra tu ERP para ejecutar un pedido, lo que se os ocurra. Hay un montón de casos de uso en esta parte de Conversational Analytics. En la parte de personalización, aquí, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo que todos los que estáis aquí habéis visto, es la invitación a este webinar, ¿vale? La invitación a este webinar se ha hecho con una herramienta de marketing clásica, donde toda la capa de personalización que existe es estimado, corchete, cliente. Y en el cliente, pues pone el nombre del cliente. Y sin más, y hasta el momento dábamos por buena esa capa de personalización. Ahora mismo, con la parte de IA generativa, ya no tenemos por qué limitarnos a este tipo de personalización, sino que yo podía haber mandado, si tengo bien alimentado mi CRM y conozco perfectamente a mis clientes, pues cada invitación en el lenguaje vehicular de cada uno de vosotros, ya sea castellano o ya sea algún cooficial de alguna autonomía, o si alguno de vosotros es extranjero y su lengua vehicular es el finlandés, pues en finlandés, lo que surja. Después, en base al conocimiento de vosotros como cliente, podría haber adaptado la creatividad o el tono del mensaje y un largo etcétera de matices de personalización que hasta ahora no se hacían por un tema de tiempo y un tema de eficiencia que ahora van a poder hacerse, ¿vale? Pasamos a la parte de creatividad y productividad del empleado. Aquí, Conversational Search y resumen es lo que hacemos prácticamente todos. Es el típico PDF infumable de 100 páginas que te tienes que leer para una reunión que tienes dentro de 5 minutos. Coges, lo metes en tu Copilot o en tu Gemini o en cualquier herramienta que tú tengas, pero que tengas gobernada, que no sea de API público. Lo metes y le pides un resumen ejecutivo de 10 líneas, te lo lees por encima, le dices que te haga una presentación de 5 o 7 slides cogiendo todos los topics que estén en el índice, no sé, lo que se te ocurra. Todo esto lo hace muy bien cualquier tipo de copiloto, ¿vale? Generación de contenido, aquí también otra vez pensando sobre todo en la parte de marketing, imágenes, vídeos y un largo etcétera. Ojo que aquí hay un área gris de la propiedad intelectual, pero por ahora no hay nada regulado, con lo cual se puede utilizar. Generación de código, os lo avancé antes con la parte de GitHub y después en la parte de Data to Insights, aquí lo que es más sencillo es, y sencillo, tengo la tendencia a decir sencillo muchas veces porque tecnológicamente es viable, pero no pensemos que los proyectos son 100% sencillos siempre, ¿no? Porque al final, aquí el caso de uso más claro es hacer la parte de Power BI en lenguaje natural.
Pero claro, evidentemente para tú poder hacer Power BI en lenguaje natural, en tu entorno de Fabric o de Google o de AWS, tienes que tener tus datos bien estructurados, con calidad, con suficientes datos y gobernados, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo le puedo decir, oye, hazme el informe de ventas. En el informe de ventas tienes que incluirme estos 4 informes del RP, me los cruzas de esta manera. Y además, como hoy estoy de buen humor, quiero que me pongas los gráficos de quesito, pero con colores brillantes. Entonces coge y te hace tu Power BI con tu gráfico de ventas en colores brillantes porque este trimestre lo habéis hecho muy bien. Ok, eso todo funciona muy bien, pero lo dicho, sí tengo el dato perfectamente ordenado, gobernado, accesible y de calidad. Porque si actualmente para hacer la parte de Power BI yo voy a mi ERP, me bajo unos informes, pero después esos informes lo paso por un Excel que tiene 20 macros y a partir de esas 20 macros después una persona hace sus correcciones y pinta el informe, ¿vale? Igualmente podré hacer ese informe con IA generativa y en lenguaje natural, pero todos esos pasos del flujo de cojo los informes, los paso por este Excel y luego los corrijo así, toda esa inteligencia del negocio se la tendremos que inyectar al modelo para que pueda sustituir a la persona que actualmente está haciendo esa tarea que probablemente tenga muchas cosas mejores que hacer que cada semana echarse 3 o 4 horas de su jornada laboral pintando ese informe cuando esto puede salir en 30 segundos sin la necesidad de que esté la persona y ella puede dedicarse, probablemente trabajando en IT o en el departamento de finanzas, a cosas de mucho más valor que toda esta parte de pintar un cuadro de mano. Después, en la parte de optimizar procesos de negocio, el documento, o sea, procesado de documentos, aquí el caso de uso que más estamos trabajando, sobre todo, es para departamento legal y es para la revisión de contratos. La revisión de contratos, sobre todo cuando tu compañía pues, vende productos complejos bueno, es un proceso tedioso y que además normalmente es un proceso que va en cascada con diferentes cuellos de botella porque el contrato llega, pasa por legal, después pasa por control económico, después pasa por la parte técnica, después y va cogiendo plazo, 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 plazo y es un periodo muy largo. Aquí con IA generativa, montando una infraestructura jerárquica multiagente, lo puedes hacer en cascada y muy rápido. Entonces, básicamente, el contrato llega a un agente orquestador que, entre comillas, lo que hace es trocear el documento en las diferentes áreas de especialidad. Entonces, le pasa el trocito de NDAs a la gente que controla de NDAs, que sigue siendo una IA. El trocito económico a la gente que controla de económico, que sigue siendo un agente de IA. El trocito que tiene más que ver con la parte técnica al agente técnico, el que tiene que ver con SLAs y penalizaciones al de SLA y penalizaciones. Y estos agentes lo que hacen es un control de cambios de el documento anterior versus el documento actual y le entregan al departamento legal el documento original, el documento nuevo y el control de cambios. De esta manera, en un proceso que antes se estiraba días, en minutos tenemos el control de versiones y el departamento legal o quien sea lo puede visar cada parte el especialista correspondiente y en menos de la mitad del tiempo, por no decir en una décima parte del tiempo, el proceso queda listo, ¿no? Entonces, pensar en ese tipo de procesos tediosos que ahora mismo se estiran demasiado en el tiempo, ¿cómo podemos atacarlos de esta manera? Después, en la parte de Data Augmentation, aquí hay muchísimos casos de uso, pero uno muy facilito de entender es uno que está vinculado a la sanidad. Es un proyecto que está aquí en producción en un hospital en Madrid. Eh, la mayor parte de los que estáis en la sesión seguramente sabéis que cuando vais al dermatólogo porque tenéis un lunar que os ha crecido o que os ha aparecido, el dermatólogo tiene la ayuda de una inteligencia artificial que en base a la fotografía que te hace a ti y comparando tu fotografía con un banco enorme de fotografías que tiene, le da una ayuda al diagnóstico. Repito, muy importante, ayuda al diagnóstico. El que diagnostica siempre es el médico. La IA es un apoyo. Vale, ¿esto por qué se puede hacer? Porque existen un montón de imágenes de lunares porque son muy fáciles de conseguir, ¿vale? Entonces tú puedes tener millones de imágenes de lunares, tanto buenos como malos, y puedes hacer esta comparativa. Pero ¿qué ocurre cuando en lugar de ser lunares estamos hablando de patologías cerebrales? Pues bueno, pues cuando tú tienes una patología cerebral tienes que meterte en un escáner, que es una máquina muy fea y que hace mucho ruido, tienes que estar un tiempo bastante considerable
y normalmente solo te metes en un escáner si un especialista considera que debes de pasar por un escáner. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre con las fotografías de los cerebros? Para que nos entendamos, es que existen muchas fotografías de cerebros con patologías, pero los médicos no disponían de fotografías de cerebros sin patologías, es decir, cerebros sanos. ¿Cómo se les ocurrió que se podía solventar esto? Con la generación de datos sintéticos. Básicamente lo que hacen es, sobre la fotografía de un cerebro que tiene alguna patología, se quedan con las secciones que están sanas y a partir de esos trozos sanos de cerebros enfermos, de multitud de cerebros enfermos que tienen, los cruzan y con IA generativa hacen un banco de millones de imágenes de cerebros sanos. De esta manera han conseguido hacer lo mismo que se hace con los lunares. El médico tiene un apoyo diagnóstico basado en inteligencia artificial que, digo, generativa para crear esas imágenes nuevas y clásica para hacer esa comparativa entre el millón de imágenes o 2 millones de imágenes o 20 millones de imágenes que se han generado de cerebros sanos versus cerebros enfermos, ¿vale? O sea, aquí se combina tanto la IA clásica y empírica como la IA generativa. Entonces ahora el médico que antes no podía tener ese segundo diagnóstico, ese apoyo al diagnóstico, por decirlo de alguna manera, basado en IA, gracias a la aparición de la IA generativa, puede tenerlo. Y eso es la parte de dato sintético. Esto, por ejemplo, también lo podéis llevar a vuestras empresas, pues un caso de uso claro es yo produzco cualquier tipo de cosa. Me sirve acuicultura, me sirve hormigón, me sirve cualquier cosa. Es algún tipo de fábrica en la que tenéis que hacer combinaciones entre distintos productos, distintos procesos, distintos tiempos, etcétera, ¿no? Pues si yo no tengo claro cuál es la manera más óptima, por decirlo de alguna manera, de fabricar hormigón o de criar esos peces en acuicultura, pues porque no sé cuántos meto en cada tanque, bueno, sí que sé cuántos huevos meto, pero no sé cuántos eclosionan, no sé cuántos enferman, no sé cuánta cantidad de pienso les echo, pues lo que puedes hacer es montando escenarios distintos y aislados, viendo el que tiene más éxito en términos de cuántos pescados sobreviven, qué peso medio cogen y cuántos y en qué tiempo están listos para la venta, pues a partir de esas pruebas tú vas haciendo escenarios con IA generativa de datos sintético hasta alcanzar el óptimo de producción de pescado de acuicultura. ¿Vale? Pues este podría ser otro caso de uso del data augmentation, del data sintético. En la parte de ciberseguridad, pues como os imagináis, como la IA generativa está, como os decía al principio, la utilizan cientos de millones de personas, pues los hackers, que son gente con mucho tiempo libre y bastante mala baba, evidentemente con un perfil técnico muy alto, también la utilizan. Entonces lo que están haciendo es utilizar IA generativa para clonar, replicar y atacar con muchísima más virulencia y por muchísimos más sitios. Pues aquí un poquito el resumen es si ellos nos están atacando con misiles y nosotros nos estamos defendiendo con una bayoneta, pues tendremos que pensar cómo utilizamos la IA para defendernos con las mismas armas que nos atacan. Y por último, optimización de procesos. Aquí un ejemplo claro es, imaginaros que fabricáis automóviles, sí, automóviles me sirve, y que tenéis una fábrica en España, una fábrica en Middle East y una fábrica en Estados Unidos, por decir tres zonas que estén relativamente separadas, ¿no? Y os entra un pedido nuevo para hacer coches. Supongamos que no sois ninguna marca, que hacéis alguna pieza, hacéis piezas para coches, porque si no, si sois una marca ya es mucho más, no tiene sentido el caso de uso, pero imaginar que fabricaseis suspensiones para diferentes marcas, ¿no? Para marcas americanas, marcas asiáticas, marcas europeas, fabricáis suspensiones. Vale, vosotros hasta el momento tenéis dentro de vuestra empresa una figura que es el director de operaciones que en base a una grandísima experiencia lo que hace es dice, vale, pues este pedido lo voy a fabricar en Valencia o este pedido lo voy a fabricar en Dubái o este pedido lo voy a fabricar en California, en base a su conocimiento. Vale, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Con IA clásica, con la parte más clásica, lo que podemos poner es todas las variables que afectan a la decisión de producción. Por ejemplo, cotizaciones de divisas. Por ejemplo, precio de materias primas como podría ser el aluminio. Por ejemplo, capacidad comprometida de cada una de las fábricas en el momento de la entrada del pedido. Por ejemplo, importancia del cliente dentro de nuestra cartera. Por ejemplo, destino de entrega del pedido. Por ejemplo, los que se nos ocurran, ¿vale? Entonces, con algoritmo y matemática, con lo que es IA más clásica, con la parte de Deep Learning en este caso,
Lo que hacemos es metemos todas esas variables en una caja negra, se sacude y de repente dice, oye, pum, magia, esto lo tienes que fabricar en Valencia. No es que nosotros como tecnólogos desconfiemos de que la algoritmia funciona y de que la opción más eficiente es Valencia, pero yo sí que entiendo que una persona que no viene del lado tecnológico, como puede ser ese director de operaciones con muchísima experiencia, diga, ¿y por qué tengo que fiarme de lo que me está diciendo la máquina? Porque yo no estoy viendo cómo razona la máquina, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hemos hecho? En esa caja negra, que suele ser la IA más clásica, hemos puesto a observar a una IA generativa. Y cada vez que dice Valencia, Dubái o California, la IA generativa redacta un pequeño informe y le dice, oye, pues teniendo en cuenta la cotización del eurodólar, que tenemos muchísimo aluminio acopiado en Valencia, que el pedido, aunque es de un cliente asiático, lo tenemos que entregar en Alemania, etc, 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 la decisión de fabricación es Valencia. De esta manera, la IA generativa lo que hace es darle esa capa de confiabilidad al proceso de la IA clásica para que esta persona confíe en la tecnología, cosa que antes no hacía, ¿vale? Entonces aquí es un poquito un ejemplo en el que se ve claramente la mezcla entre la IA más clásica o empírica y la IA generativa y cómo puede ayudarnos a cosas que hasta ahora eran complejas, ¿no? Por ejemplo, es lo que os decía antes. También están muy vinculados todos los procesos de IA generativa a la automatización de procesos, ¿vale? Antes, para automatizar un proceso, cuando ibas a atacar un proceso con una licencia de WIPAth o con lo que fuese, tú necesitabas, por un lado, que la entrada de datos fuese estructurada y la salida de los datos, pues evidentemente, para automatizarla, pues también debería ser estructurada. Claro, ¿cuál es el problema que tenemos? Que la mayor parte de los procesos que queríamos atacar para automatizar la fuente de entrada de datos era desestructurada. Pues podía ser un correo electrónico, podía ser una foto, podría ser un albarán, podría ser una factura, podrían ser mil cosas. Ahora, con la IA generativa, al ser multimodal, tienes un grado de accuracy mucho más alto que con los OCRs, por ejemplo, en automatización de facturas, albaranes y todo esto, que esto prácticamente sin entrenamiento tienes una accuracy de por encima del 90% y con entrenamiento puedes llegar al 95-97% sin problema. Y lo que antes era una fotografía, un escaneado y una entrada manual de datos en nuestro sistema, ahora es simplemente el escaneado, lo recoge la IA, lo procesa como imagen, saca los datos en un fichero JSON y los chuta contra el ERP, te olvidas de toda esta parte. O, por ejemplo, lo que os decía, imaginaros que tenéis un canal de ventas con vuestro cliente final, en este caso B2C, o me da lo mismo que sea B2B o B2C, pero que normalmente os entra muchísimo pedido, por decirlo de alguna manera, por correo electrónico. Pues tú puedes enseñarle al modelo a que lea los correos electrónicos, que detecte los 4 o 5 datos necesarios para ejecutar un pedido. En caso de que en el primer correo falte uno de esos 4 o 5 datos, automáticamente devuelve un correo de respuesta diciendo, oye, Pablo, veo que me has pedido esto, esto y esto, pero te has olvidado de ponerme el CIF de tu empresa, por decir algo de un dato que se pueda olvidar, o tu DNI, me da lo mismo. Y cuando ya tiene los 5 datos, lo que genera es de ese correo, que es información desestructurada, un fichero JSON y ya lo puedo lanzar también para montar un pedido. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se automatiza y se deja con IA desasistida toda esa parte de proceso, pero la transacción, es decir, el que le da el botón para ejecutar el pedido, sigue siendo un humano, ¿vale? No perdamos de vista que nosotros como humanos tenemos mucho que ver y mucho que decir en esto de la IA, porque la IA es muy lista, pero no tiene conocimiento del negocio y no tiene capacidad de raciocinio. Con lo cual, ahí es donde entramos los humanos, que es el concepto del human in the loop, que siempre tiene que estar ahí, ¿vale? La transacción, las decisiones críticas, siempre tienen que estar asistidas por un humano. De hecho, os cuento otra cosa. En términos de innovación, cuando montabas un proyecto, normalmente lo que construías era una matriz de esfuerzo-impacto, ¿no? Esfuerzo que me supone el proyecto, impacto que me genera en el negocio. Cuanto más esfuerzo y más impacto, pues serían los proyectos estructurales. Si tiene mucho impacto y poco esfuerzo, son las victorias fáciles, las quick wins. Si tiene poco impacto pero poco esfuerzo, son los proyectos que haré si me sobra tiempo. Y si tiene poco esfuerzo y poco, o sea, mucho esfuerzo y poco impacto, pues es ahí las ideas que no vamos a ejecutar nunca jamás. Vale, pues esto servía para todas las tecnologías, pero ahora con inteligencia artificial generativa tenemos que hacer una matriz nueva, que es la matriz que tiene en uno de los ejes la cantidad de datos disponibles y en el otro la criticidad de la respuesta. Es decir, si yo tengo muchos datos disponibles y la criticidad de la respuesta es baja, por ejemplo, un asistente de onboarding de recursos humanos, ahí puedo dejar
IA desasistida, es decir, que trabaje sola, porque si alguien pregunta por sus vacaciones y le dice que en vez de 23 días son 24, pues tampoco es grave, no va a pasar nada. Al final no tienes un lío. Pero en el caso de, por ejemplo, lo que os contaba, dónde voy a fabricar o el análisis de las imágenes de los cerebros, pues evidentemente, aunque tienes muchos datos, pero la respuesta es crítica, necesitas que eso esté asistido por un experto, ¿vale? Entonces ahí es otro tipo de matriz que también se utiliza ahora para medir los proyectos de innovación, pero basados en inteligencia artificial. Continúo, porque si no, con los casos de uso me enredo y me quedo aquí toda la sesión. Dicho esto, ¿cuál es la propuesta de los hiperescalares y por tanto también la nuestra es de Vodafone? Pues al final lo que tienes que montar es una infraestructura que sea segura, que haga compliance, que te permita combinar la potencia de los modelos cognitivos, de los LLMs, con tus datos propios y con tus aplicaciones de negocio, ¿vale? Pues imaginaros, si vosotros estáis trabajando en el entorno de Microsoft, de 365, pues lo que tendréis que tener es dentro de vuestro paquete de Azure, que es donde alojáis vuestros datos en nube dentro de Microsoft, tenéis que activar la parte de AI Foundry, que son los motores cognitivos de Microsoft. De esta manera, tú vas a poder conectar esa IA con tus datos propios y con tus aplicaciones de negocio. Tienes asegurado que tanto tus datos como tus modelos cognitivos están alojados en servidores europeos, con lo cual estás haciendo compliance con GDPR y estás haciendo compliance con normativa de la IA, con lo cual las puedes utilizar. Idéntico modelo si estás trabajando con Google Cloud, solo que aquí ahora en vez de llamarse AI Foundry se llama Vertex, y idéntico si estás trabajando con AWS, ¿vale? Todos los hiperescalares y nosotros garantizamos que tanto los modelos como los datos siempre se quedan en servidor europeo. ¿Por qué os cuento esto? Por esto. Y lo he llevado a la parte de GPT porque es la parte más conocida. ¿Qué ocurre cuando trabajáis con API público? Es decir, yo me conecto a OpenAI, yo me conecto a DeepSeek, yo me conecto a, ¿vale? Si utilizas la versión gratuita, evidentemente todo lo que subes alimenta el modelo. Y si yo hoy, porque tengo que hacer un mailing a 10 clientes para invitarlos a un evento, decido utilizar GPT para que me escriba un mail con tono desenfadado, invitándoles a un evento con un cóctel después, y se me ocurre que además de eso voy a subir un listado con las direcciones de correo de mis 10 clientes y sus nombres para que personalice los 10 correos. Si mañana mi competencia entra en GPT, puede decirle, oye, ¿no tendrás por ahí algún listado de clientes de Pablo? Bueno, de Vodafone en este caso. Y si alguno de mis compañeros ha subido un listado de clientes de Vodafone, el modelo le va a decir, he encontrado esto. Es decir, todo lo que subimos en GPT gratuito alimenta el modelo público y se puede sacar de vuelta haciéndole las preguntas adecuadas. Con lo cual, mucho cuidado con que vuestros empleados utilicen esta parte. Después tienes la parte de GPT de pago. Normalmente aquí siempre pregunto, ¿cuál es la diferencia entre GPT público y GPT de pago? Y la gente me dice, $20. Y le digo yo, eso no me vale. ¿Alguna más? Y la gente suele quedarse callada. No hay diferencias en términos de privacidad. Lo único que tienes es que siempre tienes disponible la última versión de GPT. Tienes más tokens para hacer el prompt, es decir, el fichero que subes puede ser más grande o el prompt que haces puede ser más largo, y tienes más disponibilidad de servidores, es decir, te va a responder más rápido. Pero si subo aquí otra vez el listado de clientes de Vodafone para invitarlos a un evento, vuelvo a publicar un listado de clientes de Vodafone de manera pública, con lo cual tengo un problema grave de GDPR. Tenemos un paso más, que es la parte de GPT Enterprise, que es el producto que OpenAI directamente comercializa para empresas. Aquí lo que tiene GPT Enterprise es que tú puedes activar como un clicable, para que nos entendamos, en el que si lo enciendes, dejas de compartir los datos con el modelo público, y si no lo enciendes, compartes los datos con el modelo público. Y me diréis, ostras, Pablo, pues esta es la solución a todos los problemas. Y yo os diré, sí, si fueseis una empresa americana. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque os garantiza que ese listado de clientes no va a alimentar el modelo público,
Lo que no os garantiza es que el modelo que estéis consultando esté en un servidor europeo y que los datos que estéis subiendo se queden en un servidor europeo. ¿Esto qué significa? Que no estáis haciendo compliance con la parte de AI Act y GDPR. Vuestros datos pueden estar en un servidor en Miami o estar lanzando consultas contra un modelo que esté alojado en Washington, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces, como empresa europea, esto no hace compliance. Y os lo decía al principio, la multa no son 100 euros, es un 7% de tu facturación, ¿vale? No es una broma. Por eso os digo que lo que tenemos que tener siempre es una alternativa que nosotros como compañía podamos gobernar y podamos hacer que nuestros empleados sean igualmente productivos, pero en un entorno seguro, ¿vale? Que no haya vulnerabilidades de datos ni incumplimientos de temas de normativa porque los servidores no estén alojados en Europa. Dicho esto, cualquier solución SaaS que está en el mercado actualmente y que tiene que ver con términos de IA no hace compliance con la normativa europea. Si eres un autónomo y lo quieres usar, pues oye, no te voy a decir que no, porque nadie te va a mirar, pero si sois una empresa te arriesgas a un 7%. ¿Y por qué os digo esto? Porque en la normativa europea de inteligencia artificial pone muy claro que si en algún momento alguno de mis modelos coge un sesgo, el organismo regulador tiene derecho a secuestrar ese modelo, a hacerle el forensics y a ti obligarte al modelo anterior, ¿vale? Entonces, imaginaros que un ejemplo muy chorras. Yo contrato un servicio en SaaS para tener un asistente de Frequent Ask Questions en mi web, ¿vale? Y la empresa a la que se lo contrato me lo vende en SaaS, ella hace compliance porque lo tendrá en su tenant de Azure o en Google Cloud o en lo que sea, servidor europeo, toda la pesca, porque esas empresas se preocupan de enmascarar la ilegalidad haciéndolo así y te venden toda la tranquilidad del mundo, pero tú eres uno de sus 100.000 clientes. Y tú tienes la mala suerte de que tu chat ha insultado a un cliente tuyo. ¿Cuál es el problema que hay? Que el regulador te exige a ti la responsabilidad sobre el sesgo de ese modelo. ¿Cómo le dices tú que lo tienes en modalidad SaaS que le secuestre, entre comillas, el modelo a un proveedor que tiene 100.000 clientes más que tú, que lo obligues a volver a la versión de atrás? No se puede. No se puede hacer esto. Entonces, mucho cuidado con las soluciones en SaaS porque ahora mismo están en un área gris y las podréis utilizar durante 6 meses, 7, 8, y todo lo que desarrolléis sobre ellas se va a ir al traste en cuanto entre la normativa en vigor, ¿vale? Entonces, la recomendación que os hacemos desde aquí es, me da igual si lo tienes en AWS, en Google o en Azure, pero despliega toda tu infraestructura de inteligencia artificial sobre tu propio tenant. Esa es la única manera de hacer compliance con GDPR y con normativa de la IA, ¿vale? Perdonar que sea muy pesado con esta parte, pero es que realmente es algo que a casi todo el mundo le pasa por debajo del radar y es crítico el tema de gobernar los proyectos de IA, ¿vale? Muy, muy crítico. Entonces, dicho esto, y otra vez, todo es un tema de lo que os decía, oportunidad versus riesgo. ¿Por qué un autónomo puede permitirse ir con una solución SaaS o con un API abierto? Pues porque al final dice, bueno, yo me arriesgo, malo será que algún competidor mío vaya a preguntar por un listado de clientes si tengo 5 clientes, o malo será que me toque a mí que vengan aquí los de GDPR, los de protección de datos, a investigarme a mí que soy un pobre autónomo. Bueno, genial. Aquí todos los que estamos somos empresas y no podemos regirnos por esos principios, ¿vale? Entonces, muy importante tener en cuenta la parte de marco legal, tanto la parte de AI Act, que es la normativa europea que os he dicho, inteligencia artificial, la parte de GDPR, que es la parte de protección de datos, y después el área gris de la propiedad intelectual de la generación de contenido, que no está regulado, se espera que se regule, pero no se sabe cómo se va a regular. Entonces, por ahora, la recomendación es la misma, generar el contenido que necesitéis, utilizarlo y cuando se regule, pues si la regulación nos interesa, pues la cumplimos y si no, pues dejamos de utilizar ese contenido y nos pasamos a lo que marque normativa, sin más. La parte de ética, muy importante, lo que os decía, evitar los sesgos, asegurar la transparencia y que siempre haya un responsable, ¿vale? La parte de infraestructura segura ya la hemos comentado, es tener todos los datos y todos los sistemas y todos los modelos gobernados dentro de mi propia infraestructura y en suelo europeo, todo.
Y por último, la parte de control, que es la supervisión humana, que es lo que os decía antes, el human in the loop. Dependiendo de la complejidad del proyecto, pues el que estará en el proceso será o más capacitado o menos experto, para que nos entendamos, y la parte de gobernanza, que os decía, ¿vale? Y aquí esto ya es un poquito de metodología de cómo abordamos los proyectos de inteligencia artificial desde Vodafone. Y los abordamos en 3 fases. La primera fase es la que llamamos la prueba de concepto. Aquí lo que hacemos en la prueba de concepto es simplemente validar cuál es el modelo que funciona mejor sin entrenamiento. Por seguir con el... Imaginaros que quiero montar una herramienta que ayude a mis comerciales a vender mejor, ¿vale? Y en esa herramienta quiero meter tanto información de producto completa como de procesos, ¿vale? Esto puede ser un caso de uso que tendréis muchos. Cuando yo quiero probar qué modelo ataca mejor y qué modelo lee mejor y resume mejor y responde mejor estos documentos que tengo, no tiene sentido que me gaste en validar qué modelo es el mejor un dinero que por el momento no tengo que gastarme. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos aquí? En esta fase, lo que haces es coges 3, 4 documentos, un par de fichas de producto y un proceso, lo anonimizas al máximo de manera y modo que no se revele ningún tipo de información que pueda luego utilizar tu competencia, bueno, lo que os he contado hasta ahora, ¿vale? Y con esos 3 documentos anonimizados se los lanzo a 3, 4 modelos distintos y veo cuál de los 3, 4 modelos distintos me da mejores respuestas sin entrenamiento. Es decir, yo cojo esos 3 PDFs y se los lanzo a GPT, se los lanzo a Gemini, se los lanzo a Claude y se los lanzo a Llama, por decir 4, que son 4 bastante típicos para el tema de lectura, resumen y preguntas y respuestas sobre documentos. Y de repente veo que el que mejor resultado me da es Claude, ¿vale? Pues en esta fase de prueba de concepto, lo que he decidido es que voy a trabajar con Claude. Segunda fase, que es lo que se llama fine tuning, que es la fase del MVP, el producto mínimo viable. Aquí ya, dentro de mi infraestructura, me da igual que sea Azure, que me da igual que sea Google, me da igual que sea AWS. Además, pensar que cualquiera de los 3 hiperescalares puedes disponibilizar todos los modelos disponibles, prácticamente los estándares de mercado, estos 4 que he dicho, por ejemplo, están en los 4, con lo cual no tendríais que decidiros por ir a uno u a otro por escoger un modelo, sino que podéis después trabajar donde tengáis la nube. Normalmente los clientes lo que hacen es, si tengo 365, lo más natural es irme a Azure, porque así luego puedo integrar lo que es la IA dentro de mi Teams o dentro de mi Outlook o dentro de lo que yo considere, ¿vale? Esto es un poquito a gusto del consumidor. Pero lo dicho, una vez que ya he probado que voy a ir con Claude en este caso, imaginaros que yo fuese por la parte de Stack de Azure con Microsoft, digo, vale, pues ahora lo que voy a hacer es, me monto mi infraestructura de AI Foundry dentro de Azure y lo que voy a hacer es subir ya todos mis documentos sin anonimizar, porque ya está dentro de mi infraestructura, servidor europeo y modelo cognitivo en servidor europeo también. Y lo que hago es, empiezo a tunearlo, ¿vale? Le hago ese fine tuning, ese refinado, le afino un poco el prompt, reescribo los documentos, los pongo con bullets en lugar con texto plano para que los encuentre mejor el modelo. Bueno, serie de cosas que hay que hacer con esto, ¿no? Evidentemente en toda esta parte tendríais nuestro soporte, ¿vale? No os dejaríamos solos en ningún momento. Pero el caso es que tengo esos documentos, veo que ya he mejorado toda la fase de todo lo que es el accuracy del modelo y lo que digo es, bueno, yo tengo 100 comerciales, pero en lugar de sacarlo de golpe a los 100 comerciales, se lo voy a sacar a 10 comerciales y los tengo durante 2 o 3 meses trabajando con esto. Y me dices, jo, Pablo, ¿por qué haces eso si ya me estás diciendo que el modelo funciona bien? Por una cosa que también suele pasar desapercibida. Tú cada vez que consultas un modelo, consumes tokens. Y esto lo que significa es que un proyecto de inteligencia artificial generativa no solamente tiene el coste del desarrollo, sino que luego tiene un coste recurrente de consumos en Azure. Si bien es cierto que cada vez que tú lanzas tokens el coste es 0,00005 céntimos, ¿vale? Pero dependiendo del proyecto, esto puede escalar mucho. Entonces, yo he montado esto y se lo he dejado a 10 comerciales durante 2, 3 meses. En esta fase de MVP lo que he hecho es refinar el sistema y por otro lado lo que voy a hacer ahora es validar cuál es el coste real de la solución, ¿vale? Entonces, con estos 10 usuarios yo veo cómo lo usan, la cantidad de consultas que hacen, el feedback que me dan, ¿vale? Que me puede servir para seguir tuneando, haciendo el fine tuning y al final de los 2 meses digo, vale, pues de promedio esto me cuesta
unos 60, 70 euros al mes con 10 comerciales. Si tengo 100 comerciales, en vez de multiplicar por 10, normalmente lo que se hace es multiplico por 12 para cubrirme un poco, pues digo, bueno, pues con unos 1.000 euros al mes de consumo tengo la herramienta lista. ¿Qué hago aquí? Cojo el business case que hice al principio del caso y lo recalculo y digo, vale, pues la partida de CAPEX es tanto del desarrollo y la partida de OPEX son 1.000 al mes. ¿Me sigue saliendo el ROI del proyecto? ¿En cuánto lo tengo pagado? ¿En 7 meses? ¿En 8 meses? Ok, sigo para adelante, lo pongo en producción. Pero hay escenarios en los que aquí notas que se te dispara mucho el consumo y que por ahora no es un proyecto que puedas abordar, ¿vale? Entonces esto es un poquito de metodología. Al final lo que consiste es que si vamos a fallar, que sea rápido y barato. Lo que no tiene sentido es que desde el minuto 1 esté pensando en desplegarlo en producción a 100 usuarios y luego el día 1, el mes 1 que lo pongo a funcionar, resulta que el pico que me viene de Azure son 50.000 euros y no tiene sentido ninguno porque para eso prefiero seguir haciéndolo a modo manual como lo hacía antes, ¿vale? Porque es imposible cubrir 50.000 euros de coste con el beneficio que me genera la solución. Entonces, esto es un poquito para que veáis la metodología que seguimos aquí en Vodafone en los proyectos que os presentamos. Y un poquito más de gobernanza, pues importante, principios éticos y corporativos, muy importante quién lo usa, para qué lo usa y qué datos. Imaginaros entonces en el ejemplo que os decía de asistente de onboarding, cojo y le pregunto, oye, ¿cuál es mi salario bruto? O pásame las 3 últimas nóminas porque tengo que pedir una hipoteca o voy a alquilar un piso o lo que sea. Y me las da y de repente digo, ostras, y si le digo que me pase las 3 nóminas del CEO y así seguro que no me ponen problemas para alquilar el piso y me las da. Pues muy importante que para qué, qué y quién, ¿no? O sea, aquí si no tienes un DLP potente de los ficheros, pues excusas hacer este tipo de proyectos. Es lo que os decía antes de los datos. Tienen que estar etiquetados y gobernados, ¿vale? Roles y responsabilidad también. Tienes que tener un comité de IA en el que normalmente hay gente del equipo de IT, del equipo de ciberseguridad, del equipo de data y del equipo de legal y del equipo de recursos humanos, ¿vale? Esas 5 patas tienen que estar siempre presentes en el comité de IA. Después, evaluación previa de los riesgos del proyecto y aquí el caso de uso más claro es el asistente de la compra que sacó al campo. Al campo sacó para su aplicación a un asistente de compras y se olvidó de ponerle al RAG, digamos, de caparle el acceso a Internet y de enfocarlo solamente hacia el corpus de documentos que debería de leer de producto y de servicio. ¿Y qué ocurrió? Que unos chavales que estaban estudiando informática se dieron cuenta y empezaron a hacer todos sus proyectos de final de carrera con el asistente virtual de compra de supermercado al campo codificando, con lo cual os imagináis que el pico que le vino de consumo en Azure o en Google o en AWS, no sé dónde lo tenían alojado, pues fue brutal, ¿no? Pues oye, antes de lanzar un proyecto tenemos que evaluar los riesgos claramente y saber lo que estamos haciendo. Después, auditoría y supervisión, sobre todo por el tema de costes y de sesgos, lo que os decía antes de normativa. Y por último, y muy importante, y en Vodafone tenemos un portfolio muy grande de servicios de formación y concienciación, ¿vale? Tenemos formación desde lo más sencillo de cómo utilizar Copilot Chat, que es lo que viene gratis con 365, cómo utilizar Copilot 365, que es el add-on de Copilot a las aplicaciones de 365, o cómo utilizar Copilot Studio para hacer tus primeros agentes, formaciones de Learning by Doing, es decir, no es una formación al uso, sino que con casos de uso que nos proponéis os enseñamos a hacerlos y luego os damos rienda suelta. Y después en la parte de concienciación, sesiones con la directiva, sesiones de deep dive con departamentos y después la consultoría más clásica, ¿vale? Aquí nosotros hacemos mucho, mucho foco porque creemos que es muy, muy importante que estas cosas que os he ido contando de qué se puede hacer, qué no, qué sale bien, qué sale mal, tipos de costes que genera un proyecto, la normativa que te implica, ¿vale? Son cosas que tienden a pasar por debajo del radar y nos quedamos solo con la tendencia de tenemos que hacer cosas con inteligencia artificial, pero no tenemos en cuenta toda esta parte que es muy importante, ¿vale? Y ya, prácticamente para terminar, lo que os decía antes, los datos son el activo más crítico, ¿vale? Son el combustible de cualquier proyecto de inteligencia artificial, ya sea clásica o ya sea generativa, y tienen que, como os decía, tener calidad suficiente, cantidad y variedad, estar accesibles y estar gobernados, ¿vale? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Pues aquí os diría que todas las empresas que visito, empresa de administración pública, estáis en uno de estos estadios. De hecho, en la fase 3 no conozco a muchas más que 2 o 3 empresas y son de IBEX 35 que estén ahí. Hay mucha gente que está en la fase de discovery, que están sobre todo en esta parte de, pues oye, asisto a un webinar, hago una formación, hago una sesión de concienciación a la dirección, etc, etc, etc.
Hay empresas que ya están haciendo sus primeros casitos, pues eso, implemento Copilots o Gemini en mi empresa, pero enseño a utilizarlo de manera adecuada. Empiezo a hacer mis primeros agentes con Copilot Studio o con cualquier otra herramienta. Los RAG, lo que os decía antes, un RAG es básicamente tú coges a una IA y en lugar de decirle puedes salir a internet a buscar, a buscar la información, solo puedes irte a estos ficheros que tengo aquí, a este corpus de documentación. Y además otra cosa, si no encuentras lo que te preguntan, no te lo inventes. Dile que llamen a este teléfono o a este de dirección de correo electrónico, ¿vale? Eso es un raja a alto nivel. Y después ya las empresas que están en AI Driving, ¿no? Con proyectos complejos, pues lo que os decía antes de dónde fabrico mi siguiente amortiguador, diagnósticos, o sea, segundo diagnóstico para la medicina, lectura masiva de correos electrónicos, gestión omnicanal de las llamadas entrantes de un cliente para intentar resolver de manera autónoma lo más sencillo y después hacer el enrutamiento al agente más adecuado y ya con el histórico transcrito para que ese agente ya no tenga que volver a hacer las mismas preguntas, no lo sé, este tipo de casos ya un poquito más complejos y sí que requieren de un desarrollo, ¿vale? Dicho esto, ¿cómo empezamos? Pues yo os diría que lo primero es educar y explorar, ¿vale? O sea, para nosotros lo más importante sobre todo es que cuando os metáis en esto sepáis dónde os estáis metiendo, ¿vale? Y para eso, sin formación y sin concienciación es imposible. Lo que os decía, empezar en pequeño, pero pensando en grande, tú tienes que tener pequeñas victorias tácticas, pero tienes que tener una estrategia a largo plazo y construye esos proyectos de manera y modo que si vas a fallar, sea rápido y sea barato. Muy importante que seamos autocríticos con la madurez de nuestros datos, ¿vale? Porque no sirve de nada de que yo te haga un proyecto estupendo de IA clásica con un montón de matemática y algoritmia de muchísima calidad si después cuando le voy a inyectar los datos no son buenos, ¿vale? Es el famoso efecto de trash in, trash out, ¿vale? Es muy importante que seamos autocríticos con esto, que seamos honestos. Establecer una gobernanza, lo que os decía, ese comité, ese equipo de trabajo que vele por que se haga compliance con normativa, control de sesgos, control de costes. Invertir estratégicamente tanto en tecnología como en formación y después mantenerse informado, que como esto normalmente es lo más complejo, pues aquí lo que suelo decir es que para eso estamos nosotros, para llevaros siempre la última información y las últimas tendencias en lo que es el mercado de la IA. Y ya por último y para terminar, porque creo que ya voy casi un poquito pasado de hora y todo, tengo esto que he llamado la slide, pero que realmente se ha convertido en 4 slides, que serían los 4 mensajes fuerza que me gustaría que os llevaseis, ¿no? Por un lado, la revolución de la IA y de la IA generativa está aquí, la gente lo utiliza mucho, evoluciona muy rápido y si la ignoramos estamos arriesgándonos. Por otro lado, esto tiene un potencial transformador de los puestos de trabajo, de los modelos de negocio, incluso de cosas que ni nos imaginamos, ¿vale? Y sobre todo crea mucho valor, es una tecnología que va al EBITDA. La implementación responsable es obligatorio, compliance, gobierno, etcétera. Y por último, los datos son el cimiento. Y con esto yo doy por finalizada la clase, bueno, la clase, el webinar, perdón, y estoy disponible para vuestras preguntas, que no sé si me las estáis dejando en el chat o cómo queréis que lo hagamos, pero vamos, yo voy a dejar de compartir ahora. Pues como no hay más preguntas y ya estamos en hora, pues si os parece damos por finalizada la sesión. Daros las gracias por esta horita larga que me habéis dedicado y cualquier cosa que necesitéis a través de vuestro comercial estoy a vuestra disposición. Así que un saludo y buen día.